Y a continuación os cuento, ¿vale? Normalmente cuando hacemos los paseos, cuando los hacíamos estando de manera física, pues lo que nos gusta o lo que nos parece interesante también es acercarnos a los lugares donde trabajan las mujeres que vamos a visitar. Acercarnos a los lugares significa que además de escuchar el relato que ellas nos van a compartir, pues podemos ver, podemos oler, podemos tocar esos espacios donde transcurre el trabajo y el día a día de esos proyectos que vamos a visitar. Como eso en el medio virtual es más complicado, pues lo que solemos hacer es pedirles a las mujeres que nos van a acompañar que nos envíen un pequeño vídeo que nos permita asomarnos un poquito a ese espacio donde ellas están habitualmente. Entonces, si os parece, vamos a empezar presentando primero a las compañeras de La Bien Hecha. Está con nosotras Irene. Irene es una emprendedora cordobesa, periodista de profesión y dedicada durante muchos años al mundo de la comunicación, el marketing y la cultura. En el 2018 ella decide romper con todo para emprender su propio proyecto, teniendo siempre como foco principal la sostenibilidad a todos los niveles. Y esta aventura, este romper con todo, que yo creo que es algo que nos suena por lo que vamos compartiendo en estos espacios, desemboca en lo que hoy es... Ella es la fundadora de este proyecto. Les pedimos también una frase que las defina y ella nos dice que Irene es sinónimo de perseverancia, de integridad y de transparencia. Y les pedimos también una frase en la que nos compartan qué significa para ellas emprender y qué implica hacerlo siendo mujeres. Y lo que nos dicen es que para ellas emprender significa luchar para evolucionar hacia un modelo de consumo global y sostenible, y demostrar que las empresas tienen una gran responsabilidad en este cambio. El hecho de emprender como mujeres supone añadir obstáculos al camino y a su vez contribuir al empoderamiento del papel femenino en el emprendimiento y en la vida en general. Y les pedíamos que nos compartiesen que nos compartiesen una imagen o un pequeño vídeo. A ver, que me tengo que colocar aquí, perdón. Un vídeo que pudiésemos hacer una idea de qué es la Bien Hecha, y esto es lo que tenemos, ¿vale? Os lo voy a poner. Bueno, no podemos viajar a Málaga, pero al menos sí que podemos, ¿no?, como imaginarnos que quizás ese taller huele a cuero, suena, ¿no?, a las máquinas que perforan el cuero y que nos permiten como imaginarnos ese resultado. Vamos ahora, si os parece... Perdón. Vamos ahora, si os parece, a presentar el otro proyecto al que hemos invitado. El otro proyecto es Centro Empatía y está con nosotras Tania Manglano. Ella nació en mayo de 1973 en Madrid y se crió y vivió casi toda su vida en el barrio de Lavapiés, aunque desde hace un año
está en Zarzalejo, que es un pueblo de la Sierra de Madrid. Ella es fisioterapeuta, experta en metodología osteopática y especializada en obstetricia y urinoginecología. Y su pasión y vocación es la salud de las mujeres, acompañar en la preparación al parto, en el paritorio, la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el buen trato. Para ella, algo crucial es haber participado y formar parte desde los 18 años en el movimiento político de mujeres en distintos grupos feministas, y es una de las fundadoras de la Fundación Entre Dos, que para las que viváis en Madrid y las que no también, es un espacio político feminista autogestionado y de referencia que va a cumplir 20 años y que sigue muy vivo. Ella es cofundadora del Centro Empatía, que es una cooperativa sanitaria de trabajo que ahora el 2 de marzo va a cumplir 4 años, y para ella esta cooperativa es un sueño hecho realidad. La frase que define a Tania es algo así, dice: me entrego a lo que amo, no pierdo la curiosidad y las ganas de aprender, soy capaz de ver salidas y soluciones donde parece que no las hay, y es comprometida y generosa. Y una frase en la que nos dice lo que significa para ella emprender como mujer, dice: para mí significa llevar lo que me mueve y la vida al trabajo, contribuir a crear lo que quiere que exista, generando comunidad con otras, y hacer de su vocación un proyecto de economía social. Y también les pedíamos un vídeo que nos permitiese entrar en el Centro Empatía, acercarnos un poco a este espacio para que lo pudiéramos conocer, y vamos a verlo, si os parece. Buenas, este es Centro Empatía, Cooperativa Sanitaria de Trabajo. Aquí podéis ver nuestras especialidades, las distintas consultas, y así de una manera muy casera, ver cómo tenemos nuestro espacio donde trabajamos las distintas compañeras. Somos 4 socias y 9 colaboradoras. Y bueno, pues contaros un poquito este proyecto tan ilusionante. Bueno, pues muchas gracias a Tania y muchas gracias a Irene por estar aquí. Bienvenidas también a todas las que estáis ahí. Entiendo que todas las que estáis ahí tenéis interés en saber, ¿no? en entender cuánto de fácil, cuánto de complicado es poner en marcha un proyecto colectivo. Para poder hablar con Tania y con Irene, lo que les hemos propuesto son como 3 bloques de preguntas que vamos a ir lanzando y vamos a ir conversando. Sobre todo, queríamos iniciar preguntándoles, bueno, pues en qué consiste, qué características, cómo son sus proyectos, cuál es la filosofía, la visión, la historia de sus proyectos. Después hablaremos de los inicios y de lo colectivo y lo que significa poner en marcha un proyecto colectivo. Y por último, queríamos preguntarles por los retos de futuro, ¿vale? Entonces, si os parece, pues podemos ir comenzando. Le preguntaríamos a Irene de La Bien Hecha que nos hable de la historia y de la evolución de su proyecto, ¿no? de su filosofía, y también del papel de las mujeres en vuestro proyecto. Bueno, hola a todo el mundo, buenos días. A ver, La Bien Hecha, realmente siempre decimos que es un proyecto que surgió de una manera muy humilde, porque no teníamos un concepto de lo que a día de hoy somos. Nosotras empezamos como un taller pequeñito que lo que pretendía era ofrecer servicio a otros diseñadores y marcas que quisieran producir de una manera más sostenible, ¿no? Cuando empiezas es muy difícil acceder a una gran fábrica o a un taller donde te piden siempre unos mínimos que a lo mejor no se pueden alcanzar. Y luego, por otro lado, es muy difícil todavía encontrar talleres donde haya un modelo de producción realmente sostenible, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues vamos a ofrecerlo. Lo que pasa que todo fue
muy difícil porque no teníamos tampoco ningún tipo de background, ni habíamos trabajado ya con otras marcas, estábamos empezando de cero y lo único que podíamos hacer era pues trabajar con esos materiales sostenibles como es a día de hoy nuestro reciclado y pues hacer muestras y prototipos con la idea de poder enseñar un poco nuestro saber hacer, ¿no? Nuestra manera de hacerlo, la calidad, el terminado y todo eso. Como digo, nos iba fatal, entonces lo que ocurrió fue que un día cuando ya casi estábamos para cerrar, pues participamos en un evento artesanal aquí en Málaga y llevamos un poco todos esos prototipos porque nos convencieron y nos dijeron, oye, que es que están muy chulos y que esto igual lo podéis vender. Entonces pasó que nosotras ese día lo llamamos el Milagro de San Juan porque fue un día de San Juan en 2019 y conforme sacábamos los bolsos de las cajas se vendían. Y claro, aquella noche volvimos a casa después de aquel mercado diciendo, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? Así que empezamos así, volvimos a repetir de una manera muy prudente, muy tal, y volvió a pasar lo mismo, y fuimos otra vez, y pasó lo mismo, y entonces poco a poco pues nos convertimos en una marca, más que en un taller, ¿no? Todo empezó así, y poco a poco sí que es verdad que le fuimos dando forma a lo que hoy sí que consideramos que son nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores, ¿no? Al final la idea o la visión, ¿no? de nuestro proyecto es el de realmente ir cambiando las cositas poquito a poco para realmente llegar a evolucionar hacia un modelo de consumo responsable, sostenible, que pueda pues ir cambiando un poco las cosas más a nivel global, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a nosotras? Pues que de repente fue todo como muy rápido, empezó a ir todo muy rápido, la marca se empezó a consolidar. Hemos luchado desde el principio por esos valores, nosotras los resumimos en 4. Por una parte está lo sostenible, pero lo sostenible no solo entendido desde una esfera, por decirlo de alguna manera, medioambiental, ¿no? En cuanto a los materiales que usamos o la idea de minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, sino también a nivel social, a todos los niveles, ¿no? A nivel económico. Para nosotras en el proyecto es muy importante ese concepto de equipo y de cómo estamos relacionadas o qué puede aportar la bien hecha a nivel sostenible al equipo o a la sociedad. Por otro lado está el concepto de lo artesanal. En un mundo que todo va muy rápido, al final se están olvidando un montón de técnicas tradicionales que lo que estamos intentando es mantener vivas, ¿no? Por otro lado está el concepto de lo local, para nosotras es un valor importantísimo, todos nuestros proveedores, nuestra relación con ellos, todo es en cercanía, no compramos nada fuera de España, todo es muy familia, ¿no? Y creemos que eso tiene un valor importante porque impacta muchísimo en la economía local. Ahí entra también un poco el generar empleo local, ¿no? El intentar que esa rueda gire bien y de una manera sostenible. Y por último también, y quizá es lo que siempre nos ha motivado, aparte de la sostenibilidad, es el concepto de, como bien decías, del feminismo, ¿no? Al final intentamos empoderar el papel de la mujer en el emprendimiento sobre todo, ¿no? Y en un mundo, nosotras no hablamos mucho de empresa con la bien hecha porque nos cuesta creer que esto es una empresa, hablamos de proyecto, pero al final es una empresa. Pero realmente en ese mundo empresarial, ¿no? Y de las pequeñas pymes y demás, cada vez van cambiando más las cosas, pero a un nivel global, en el mundo empresarial, pues bueno, creemos que todavía hay un sistema bastante arcaico, ¿no? De cosas que, oye, que nosotras siempre decimos que con esto nos hemos sentido muchas veces como niñas que juegan a hacer bolsos, cuando, oye, realmente tenemos un proyecto ya donde comemos 11 personas, ¿no? Entonces, bueno,
hay que cambiar un poco ese concepto del mundo empresarial y hay que fomentar el papel femenino en el emprendimiento y en la vida en general. Eso se ha convertido en los valores de la bien hecha y son los que defendemos a capa y espada, a pesar del crecimiento rápido y tal, pero siempre están ahí, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues ya podéis imaginar, el papel de la mujer aquí es vital. Nosotras somos 11 mujeres y bueno, esto no significa que renunciemos a que pueda trabajar con nosotras cualquier otra persona, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hemos sentido muy cómodas trabajando así, a lo tonto se ha formado pues una unidad, ¿no? Donde nos sentimos arropadas, donde al final nos entendemos y la verdad que nos parece genial. Y de alguna manera la marca está sirviendo de altavoz para, o como inspiración también un poco para otras mujeres, ¿no? Y eso la verdad que nos pone como el pelillo de gallina porque era un poco el objetivo. ¿Qué más puedo contar? Bueno, nosotras nos dedicamos sobre todo a... Dale, ¿Perdón? dale. No, iba a decir que si quieres, le dábamos paso a Tania que nos hablase un poco de estos mismos aspectos de Vale, la historia, de dónde viene un poco el proyecto de Centro Empatía. Y luego te preguntamos, porque había una vale. pregunta que nos parecía interesante, que era cómo se organiza el equipo, sobre todo en un paseo dedicado a los proyectos colectivos, y organizarse 11 personas para poner en marcha un proyecto no debe ser sencillo. Así que ahora le damos a esa parte. Mientras le damos la bienvenida a Tania, igual nos gustaría empezar pues sabiendo cuál es la filosofía del Centro Empatía, cuál es la historia, la evolución del proyecto y cuál es el papel de las mujeres en vuestro proyecto, Tania. Bueno, un poco los valores y la visión es hacer una empresa dentro de la economía social que, como os ha dicho Sandra, somos una cooperativa sanitaria de trabajo, entonces todas somos sanitarias y nuestra misión es un poco llevar algo que tiene que ver con lo que no encontramos en la salud pública. Grandes defensoras de la misma, pero sabiendo que esa visión integral con perspectiva de género, donde la diversidad tiene un lugar y el tiempo y la escucha como parte de la relación terapéutica es crucial, pues están muchas veces no presentes, ¿no? Nosotras no queríamos hacer una empresa convencional, pero sí hacer una empresa porque es nuestro trabajo, nuestra vocación. Y un poco como surge Empatía es del proyecto de dos mujeres autónomas, ¿no? Por eso casi desde el principio ha sido viable económicamente. Porque una de las gines, Gaia Tsoki, y yo teníamos ya nuestra trayectoria como dos autónomas particulares, ¿vale? O sea, yo tenía mi consulta como fisio que se dedica a la obstetricia y a la oragine y a la salud de las mujeres, y ella atendía una consulta de partos naturales. Y muchas mujeres que habían preparado conmigo y dado a luz con Gaia decían, es que la sinergia, es que sois mucho más, ¿no? Entonces, una frase que define empatía es que la suma de todas es mucho más que cada una de nosotras por separado, ¿no? O sea, como que nosotras nos definimos como un sistema, ¿no? Y cada una aporta desde sus saberes, desde su ser, a este espacio integral de salud. Entonces, es verdad que tenemos 4 años de trayectoria, ahora vamos a cumplir el 2 de marzo, pero también podría resumir como los inicios, yo de vivir de la experiencia de 10 años de consulta autónoma a estar en un proyecto cooperativo en que juntas todo es más fácil. O sea, esto yo ya lo sabía por el feminismo, ¿no? que con amigas todo es más fácil. Aquí, bueno, pues yo os diría, ¿no? Que las socias somos amigas y con algunas colaboradoras también, porque somos 9 colaboradoras. Y es increíble lo que te aporta lo colectivo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Luego hablaremos de las mejores experiencias, las dificultades, retos, que a mí estas preguntas que nos habéis planteado desde la Escuela de Emprendedoras me han encantado, me han parecido muy interesante para alguien que está emprendiendo, pero sí que la ganancia de lo colectivo me hacía pensar en un poco Lynn Margulis, que es una bióloga que me encanta,
la simbiogénesis, ¿no? O sea, lo que nos hace evolucionar, mal que le pese o le pite los oídos a Darwin, es la cooperación y no la lucha entre especies. Y esto ya está muy demostrado a nivel de biología, como la cooperación entre bacterias es lo que nos ha hecho hacer un planeta simbiótico, y esto a nivel de relaciones humanas y también de relaciones económicas, pues es lo que hemos ido constatando un poco a raíz del inicio de la cooperativa, ¿no? ¿Y por qué todo mujeres o qué implica ser un proyecto de mujeres? Con sus más y con sus menos es una apuesta, o sea, Gaia me buscó a mí, luego solo nos salía a buscar mujeres, aunque hemos buscado colaboradores, por lo que sea, no se quedan en el proyecto, no se sienten. Yo creo que esto es un proyecto de marcado carácter feminista y femenino, entonces no hay así como el feeling, tampoco es que estamos cerradas, pero sí que vemos el hecho diferencial, ¿no? Nosotras a lo interno sí que hemos hecho un trabajo bueno, pues con una facilitadora para ver qué entendíamos cada una por feminismo y para ver si para todas el feminismo o los feminismos, mejor dicho, estaban en la base de nuestro trabajo. Y bueno, ha sido como un trabajo interesante. Y luego ahondaremos más, pero solo por dejar esta pincelada que sí que veo en otras cooperativas y en otros proyectos de mujeres en los cuales nos hemos inspirado y que nos ha pasado también a nosotras, de poner mucho énfasis en lo relacional, en cosas de trabajo interno, protocolos de solución de conflictos, hacer mucho trabajo a lo interno que sirve muchísimo para la marca y para la cohesión de equipo y para el trabajo, y descuidar un poquitito la parte empresarial, o sea, esta parte más técnica, más a veces de los productos, de identificar bien cómo queremos crecer, presupuestos, todo esto que luego, como en una segunda etapa de la cooperativa, nos hemos dado cuenta que también era muy importante y que, bueno, probablemente por ser un proyecto de mujeres, lo hemos pasado como a un segundo plano y ahora estamos intentando un poco equilibrar, ¿no? Muy bien. A mí de Centro Empatía me parece súper interesante el salto, ¿no? El salto bueno, pues de proyecto individual, de persona autónoma, a apostar por un modelo colectivo cuando individualmente te va bien, ¿no? O sea que yo creo que eso, bueno, pues creo que es un punto interesante, inspirador en el que mirarse. También porque, bueno, nosotras poco a poco vamos viendo que cada vez llegan más proyectos colectivos, que esto pues antes no sucedía y es interesante. En vuestro caso, Irene, la idea de lo colectivo, ¿cómo aparece? ¿Por qué Me apostáis por surge. ello? ¿Qué es lo que os hace ir a lo colectivo? Y luego cuéntanos un poco cómo os organizáis esas 11 compañeras. Bueno, yo creo que esa fue una lección de vida. Como decía la compañera, es algo que ya se aprende en el feminismo, ¿no? Yo le di la vuelta a todo en 2018. Venía pues de trabajar en internacionales y también fui freelance durante mucho tiempo, y acabé bastante agotada, ¿no? De todo ese sistema. Y le di la vuelta a todo y emprendí un proyecto totalmente individual, personal, y yo muchas veces digo que hasta pretencioso, ¿no? Porque pensaba que yo sola iba a conseguir un montón de cosas y me equivocaba, realmente. Por eso digo que fue una lección de vida brutal, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a surgir La Bien Hecha, cuando para el proyecto que yo tenía anterior, se sumaron a mí Marta, que no está, pero fue una de las primeras en sumarse, Cristina, la otra. Entonces, vinieron porque yo necesitaba ayuda, ¿no? En mi proyecto personal. Y ahí fue cuando me di cuenta claro, de que así las cosas sí que, de que juntas íbamos a ser más fuertes, ¿no? Todo iba a tener más sentido y además lo íbamos a disfrutar más. Es una cuestión de crear sinergias entre unas y otras, ¿no? Y realmente ahí fue cuando dejamos de lado mi proyecto personal y surgió La Bien Hecha. Y creo, La Bien Hecha ya nació con ese sentimiento de colectividad, ¿no?
En nuestro caso, ¿qué pasa? Que claro, la bien hecha, como decía, empezó siendo una cosa y a día de hoy ha crecido mucho. Entonces, al principio nos organizábamos de una manera bastante fácil porque es que éramos 4. Ahí sí que obviamente todas somos multitasking, todo el mundo hace de todo y va saliendo para adelante hasta que el proyecto va cogiendo forma, ¿no? Hemos evolucionado muchísimo, a día de hoy somos 11 ya y hay una cosa en la bien hecha que de alguna manera me da un poquillo de pena, pero creo que es importante porque en todo momento, no sé cómo explicarlo, pero defendimos un modelo de trabajo totalmente horizontal, ¿no? En el que todas hacíamos todo y no había ningún tipo de verticalidad, no había ningún tipo de estructura vertical, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, cuando éramos 4, eso de alguna manera, esa anarquía, por decirlo de alguna manera, era posible, pero conforme fuimos siendo más, ya llegó un momento que sí que nos tuvimos que organizar. Entonces ahora sí que tenemos roles, no todas tienen la misma responsabilidad, hay personas que también llevan desde el principio en el proyecto y personas que acaban de, o que llevan relativamente poco, llevan a lo mejor 6 meses o un año, y entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Ya se empieza como a formar un poco una red que lo que sí que intentamos es que aunque sea vertical, porque ahora hay personas que, como puede ser Marta o puedo ser yo, o Cristina, ¿no? Sí que son un poco más las cabezas pensantes y poco a poco van organizando el trabajo de los demás, porque si no es imposible, ¿no? Además, en la bien hecha ocurre que nosotras hacemos aquí todo, absolutamente todo. O sea, es un proyecto 100% autogestionado. Y cuando digo autogestionado es que nosotras hacemos desde el diseño del bolso a producirlo en el taller, a comercializarlo, a hacer el marketing, a hacer la administración, todo, o sea, todo lo que conlleva. Y claro, llega un momento que hay que organizarse bien, porque si no es un caos, ¿no? Ahora tenemos una división muy clara. En la bien hecha hay como un equipo de taller y un equipo de oficina. Y antes sí que todas pasábamos por todos sitios y ahora ya no. Yo cada vez piso menos el taller, muy a mi pesar, pero no queda otra, ¿no? Ya hay que establecer ese tipo de roles. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Y en vuestro caso, Tania, que comentabas que sois 4 Pues socias y 9 colaboradoras, ¿cómo es la manera en la que os sí, organizáis? nosotras al principio como que teníamos ahí la estructura de las 3 socias fundadoras y había algunas colaboradoras que querían entrar dentro de la COPE, ¿no? Y entonces sí que las 3 fundadoras teníamos como una labor más de gestión. La persona que estaba en secretaría también empezó el trabajo de la COPE y cada colaboradora el primer año inició un recorrido de un año de facilitación para ver si quería entrar dentro de la COPE. De las 5 mujeres que entraron, solo entró Elena, o sea, que empezaron este recorrido. Y sí que en ese momento teníamos mucho lo que nosotras llamábamos y trabajamos con la facilitadora la tiranía de la falta de estructura. Rangos, poderes no explicitados, mucho prejuicio con otro tipo de estructuras en la que no hay referente, la tienes que estar construyendo, pero bueno, fuimos poco a poco aprendiendo y hoy en día sí que estamos contentas hacemos una reunión mensual de gestión que le llamamos y nos dividimos por áreas. Hacemos una reunión trimestral con las colaboradoras para hacer cohesión de equipo y trabajar distintas cosas, otra reunión mensual con la coordinadora y secretaria del centro y una trimestral nosotras como socias que es más específica, pues ahora la que hemos hecho en este primer trimestre es de planificación del año, otras veces de evaluación, otras veces específica de algo que necesitemos trabajar, ¿no? Pues o lo económico o la parte celebrativa de la COPE o así. Entonces nos organizamos como por áreas y delegamos. O sea, pues Elena, que es la nutricionista del centro, es la que se encarga del área de comunicación. Sí que nosotras tenemos externalizado con otra mujer el tema de community manager, porque es que la consulta más saber de todo, más todo, en el momento que el proyecto quiere crecer, es inviable, pero sí que
En nuestra labor de cooperativistas, pues es Elena un poco la que en esta reunión de planificación pues nos cuenta cómo va a ser toda la labor de comunicación, el Google Analytics, todo lo que ha pasado, ¿no? Gaia tenemos un cuadro de control de gestión y es la que se encarga un poco de ese área. Otra de las Gines, Alberta, que es también otra de las socias fundadoras, pues se encarga de lo que llamamos recursos humanos, que tiene que ver con las colaboradoras, pero con la SECRE y un poco con los talleres que hace empatía. Y yo me encargo un poco de toda una parte como que no se ve, pero que tiene que ver con la filosofía. Yo llevé al grupo a hacer el reglamento interno, el protocolo de control de gestión, ahora estamos trabajando cómo hacemos los modelos de reuniones, cómo estamos haciendo los modelos de toma de decisión, ¿no? Que estamos implementando cosas que les funcionan a otras COPEs, a ver cuál es nuestro modelo. Y como decía Gaia, ¿no? Pues la que mejor sabe cómo es empatía eres tú, porque también te pones horas a pensarla. Luego les llevo y lo consensuamos entre todos, pero sí que me toca como una parte que tiene que ver con la visión, con la filosofía, con el hacia dónde vamos, con no perder un poco el sentido del proyecto colectivo, ¿no? Con la parte más cooperativista, ¿no? De que tiene que ver con la economía social y todo esto. El mercado social, pues me encargo yo un poco dentro de la COPE. En realidad tenemos modelos de tomas de decisiones distintos en función de los asuntos que vamos a trabajar. Delegamos bastante, pero bueno, pues si le sirve a alguien, yo que soy la que llevo los modelos distintos, es cuando como no votamos, intentamos trabajar por consenso. Cuando no hay un acuerdo, imaginaos en un tema en concreto que tengo ahora en la cabeza, dos socias piensan de una manera y dos socias piensan de otra, pues se hace una lista de pros y contras. Y si lleva muchos contras para la COPE, las que quieren ir en ese contra para la COPE van a tenérselo que currar mucho para asumir de su bolsillo ese riesgo o asumir toda esa energía que va a llevar ponerse a litigar con alguien para no pagar no sé qué que te parece injusto y así, ¿vale? O sea que en diferentes cosas llevamos diferentes modelos a la toma de decisiones, pero en general sí que intentamos no votar y hacer un sistema de consenso. Luego la asamblea, hacemos una asamblea y aunque somos las 4 socias, las que toman las decisiones, tienen voz pero no voto las colaboradoras. Hacemos una asamblea anual. Es como un coworker. Nosotras nunca hemos querido enriquecernos de las colaboradoras, pero sí que igual que comparten los valores y la misión de empatía, pero no quieren ser empresarias, que es más curro, pues, sí que vamos todas caminando un poco juntos. O sí, ahora hay 3 de las psicólogas que nos han pedido abrir el proceso de ingreso a la cooperativa. Esto siempre es una sorpresa. Muy bien, o sea que en ambos casos vemos que ha sido necesario ese ponerle cabeza a cómo organizarnos, ¿no? Sobre todo cuando los grupos van creciendo y cuando los proyectos van dimensionándose, ¿no? De alguna manera esa organización es clave. En el caso de Centro Empatía nos comentabas, Tania, que el proyecto es viable porque ya lo era previamente. Entiendo que vuestra trayectoria previa como profesionales es también lo que ha permitido que al juntaros, pues quizá haya incluso más crecimiento, ¿no? Porque hay sinergia, supongo, entre unas profesionales y otras. No sé si en este sentido quieres añadir alguna cosilla más sobre la viabilidad. Sí, o sea, hay un poco el tipo de modelo de negocio que sí que estudiamos un poco, hicimos un plan de viabilidad como un año antes de crear la cooperativa. Es verdad que en ese momento había bastantes ayudas de lo que es los mares en el Ayuntamiento de Madrid, con el Ayuntamiento Manuela Carmena, pues las oficinas de economía social en eso sí que nos ayudaron mucho en la parte más burocrática, técnica, pero también en el plan de viabilidad económica y nosotras sin un modelo de no lucro, pero sí que cada una recibiera su trabajo, pero sí que como que la financiación no dependía solo de las profesionales del proyecto, sino que una era coworkers que estuvieran o colaboradoras que estuvieran en la misma filosofía y que necesitaran alquilar un despacho en un centro médico y nosotras poníamos pues la marca, la web,
la infraestructura, la persona que trabaja en la secretaría. Otra, nuestro propio trabajo, que ya venía e iba a nutrir con sinergias a otras profesionales. Y otra también hacer talleres, que eso cuando nosotros hacíamos de manera colectiva esta pata tan clara de divulgación de la salud, de difusión, de hacer talleres, pues como que no la teníamos. Entonces, al diversificar también de dónde venían los ingresos, eso hacía que el primer y el segundo año ya cubriéramos gastos, porque habíamos hecho el estudio previo y nos habían señalado los puntos flacos. Y luego, ahora, aunque no, o sea, si tuviéramos que crecer, sí que vemos que tendríamos que replantear un poco la estructura económica de la COPE para poder generar una reserva, para poder generar mayores ingresos, ¿no? O sea, nuestro objetivo siempre ha sido como no generar deudas, que eso también nos ha permitido sostener en la pandemia, que se quedaban ahí como muy alucinadas otras cooperativas cuando hicimos un encuentro de cómo no habíamos tenido que endeudarnos y generar créditos y tal. Y es verdad que las cooperativas de salud no pararon tampoco en pandemia, pero aunque bajó nuestra facturación muchísimo, el modelo de solidaridad y el de cubrir costes entre todas prácticamente era una fortaleza. Y en vuestro caso, Irene, ¿cómo habéis conseguido ser un proyecto viable? Porque en vuestro caso sí que empezabais de cero, ¿no? En nuestro caso, además, pasan dos cosas. Sí que teníamos un plan, pero nuestro plan era para un taller de confección, no para una marca que va a tener que de repente tiene un crecimiento tan rápido, ¿no? Entonces, como que lo que planteamos al principio no sirvió de nada porque al final no nos convertimos en ese taller. Entonces replanteamos todo a nivel de marca y además siempre desde ese momento de una manera desastrosa. Lo decimos así, ¿por qué? Porque todo fue de repente. Entonces, nosotras siempre decimos que la bien hecha va por delante y nosotras vamos por detrás con la lengua afuera. Y ese es uno de los mayores errores, el improvisar tanto, ¿no? El decir, bueno, a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Si pasa esto, pues entonces hago lo otro. Si intentas planificar, ¿no? Pero nos ha pasado de todo. Porque primero esto. Luego, cuando ya nos intentamos planificar y ya tenemos un plan para ir fuerte con una marca, catapum, llega la pandemia, ¿no? O sea, nosotras nos conseguimos organizar a finales de 2019, primeros de 2020. Entonces llega la pandemia y ahora otra vez de hecho, abrimos una tienda física en enero del 2020, con lo cual fue todo como otra vez a replantear todo, cerrar la tienda, enfocarte en el mundo online, nada, o sea, todo lo que habíamos hecho, otra vez, borrón y cuenta nueva. Y en pandemia realmente, ojalá lo que cuenta la compañera, ¿no? Pero nosotros no teníamos ningún tipo de reserva. De hecho, como digo, habíamos abierto una tienda física que tuvimos que cerrar, que además tuvimos la malísima suerte de que no tuvimos capacidad de negociación con el propietario. Nada, ni un céntimo rebajó, no se pudo negociar nada, al final tuvimos que cerrarla. Por suerte no invertimos grandes cantidades en eso, pero oye, nada más que licencia, proyecto técnico, prepara un poquito la tienda, ¿no? Que al final lo hicimos todos nosotras, pero quieras o no es una inversión que perdimos y nos dolió bastante. Claro, todo eso ya fue o hizo que nuestro 2021 fuera otra vez la bien hecha por delante y nosotras con la lengua afuera. No tuvimos capacidad de prever nada en 2020. Y en 2021 ya fue cuando nos empezamos a organizar y cuando ya vimos que se estaba estabilizando nuestra venta online y que de hecho había crecido mucho, pero ahí hubo otro punto de inflexión muy potente que fue el de, vale, esto ya sí que tenemos un producto, sí que tenemos un canal de venta, sí que tenemos algo que realmente ha penetrado en el mercado y de lo que podemos vivir, ¿no? Y sostener el proyecto, pero ahora vamos a ver el tema de la rentabilidad, porque a nosotras no nos salían los números por ningún lado. Al final hemos crecido mucho sin tener una estructura, ¿no? Una estructura ni financiera ni organizativa. Ahora es cuando hemos encontrado ya por fin la solución después de pues, casi un año de analizar todo. A primeros del año pasado, después de sobrevivir a ese 2020,
ya dijimos, oye, ¿qué pasa aquí? Ahí fue cuando pedimos un poco de ayuda y de asesoramiento también a nivel financiero. Estudiamos absolutamente todo, nuestros procesos en el taller, nuestra manera de hacer las compras, nuestra manera de organizarnos, nuestro sistema de precios, nuestros márgenes. Entonces, durante todo el 2021 hemos tenido que investigar, analizar y, bueno, estudiar al fin y al cabo mucho cada pasito que damos aquí para poder mostrar ya sobre papel un modelo de negocio rentable, ¿no? ¿Qué pasa? En nuestro caso, no sé si conocéis la situación, pero en nuestro caso, claro, si durante 2 años estás yendo, corriendo con la lengua afuera, sin esa estructura financiera, sin esa capacidad organizativa, pues puedes entrar en una situación de quiebra, ¿no? De nosotras sí que generamos deudas, sí que en pandemia nos endeudamos con pues, la famosa ayuda del gobierno, ¿no? Que al final no es ninguna ayuda, es un préstamo que tienes que pagar y punto. O sea, un préstamo que tiene poquito interés. Pero sí que tuvimos que recurrir a un préstamo. En fin, una situación un poco insostenible que en nuestro caso creemos que tiene solución. Hemos encontrado ya ese modelo rentable. Tuvimos que hacer un montón de cosas muy a nuestra pesar, pero por lo pronto tuvimos que ajustar nuestros precios, tuvimos que organizar absolutamente todo, cambiar nuestro sistema de producción también, estábamos haciéndolo de una manera que no era realmente rentable. Entonces, bueno, después de todos esos cambios, digamos que ya lo tenemos y ahora lo que pasa es que hay que sanear la situación, ¿no? Y es ahí un poco donde estamos, en un punto de búsqueda de financiación y sobre todo una financiación ética que pueda respaldar los valores de nuestro proyecto, ¿no? Yo por apuntar que nosotras no tenemos reserva, es un anhelo que yo tengo. Bueno, tenemos una, pero es ridícula. Pero sí que en la pandemia vimos que el modelo de solidaridad, o sea, a nosotras el casero tampoco nos bajó nada, aun habiendo facturado un 80%, pero todas, colaboradoras y socias, decidimos este proyecto va a seguir, de nuestro dinero personal o no cobrando, vamos a poner a partes iguales, ¿no? Y eso es una cosa que venía del trabajo del primer año y el segundo, de trabajar mucho a nivel personal, con mucho trabajo interno de la COPE. O sea, salió de todo el mundo, no hubo que pedirlo. Y para mí Claro. juntas es más fácil. Yo si hubiera tenido que ser sola autónoma, pagando con un 80% de facturación todos los gastos fijos, lo analizábamos luego después, no hubiera sido posible, ¿no? O sea, nosotras, yo me anhelo, como en el otro proyecto de mujeres que estoy, en Fundación Entre Dos, es tener 9.000 euritos, ¿eh? Tampoco os creáis que... Pero sí que, por ejemplo, ahora que se nos queda pequeño el local y pensábamos hacer una ampliación, nos damos cuenta que hasta que no haya 2 o 3 años de un remanente, no se pueden dar pasos. O sea, como Claro. que hay que ir mucho más prudente, que los proyectos colectivos también tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades, ¿no? Porque cuando te metes en cosas que no están muy bien pensadas, puedes poner en riesgo todo el proyecto. Claro, es eso. Nosotras, por ejemplo, yo pienso la tienda, ¿no? Que fue la tienda más breve de la historia. La abrimos creo que el 19 de enero y la cerramos el 7 de marzo. O sea, un Pero mes y ¿quién iba a medio. pensar que iba a venir una pandemia Claro, mundial? Eso no era calculable. La tienda tenía que haber claro. sido súper bien. No, de hecho la gente nos pregunta, pero bueno, os iba bien, ¿por qué no fuisteis a otro sitio? Digo, jolín, ojalá nos pudiésemos haber ido a otro sitio, pero es que no puedes pagar otra vez esa inversión. Entonces, claro, todo eso lo asumimos nosotras y ya está. Pero claro, es que en nuestro caso creo que fue también un poco mala suerte todo, ¿no? Porque fue, venga, abrimos una tienda, ala, la cerramos, venga, montamos un taller, pues no, ahora tenemos una... No sé, ha sido difícil, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que estoy de acuerdo, si no llega a ser por la voluntad y el esfuerzo colectivo, ni de coña estamos aquí. Eso seguro, vaya, seguro. Y no solo eso, en nuestro caso además pasa algo que me parece brutal, que es lo que nos hace sobre todo sentirnos orgullosas de lo que es la Bienense a día de hoy, y es de que aquí dentro tenemos ese sentimiento de colectividad, pero lo que no sabíamos es que teníamos una familia tal cual, tan grande y tan potente ahí fuera, que son los que nos están sosteniendo en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Gente que nosotros tenemos, por ejemplo,
un claim que dentro del mundo de la moda y tal me parece que tiene un concepto bastante potente, que es el de todas somos bien hechas, ¿no? Y en esta situación durilla en la que estamos, son al otro lado las personas que forman parte de nuestra comunidad las que nos dicen, hey, que no os olvidéis de que todas somos bien hechas. Y son ellas las que nos están apoyando a nosotras, las que nos están sosteniendo. Entonces, el sentimiento de lo colectivo yo creo que va mucho más allá, ¿no? Porque es brutal cómo algo puede sostenerse, crecer y demás y realmente tiene un valor común para todos. Es increíble, vaya. Pues justo hacia el hilo de esto que estáis comentando, si os parece, vamos a ese bloque central, ¿no?, de la conversación, en el que os pedíamos, lo voy a soltar así y luego vais interviniendo en el orden que queráis, ¿vale? Os pedíamos 3 recuerdos de los inicios, anécdotas así que tengan que ver con esa mirada colectiva, 3 situaciones difíciles y cómo las afrontasteis, y 3 aprendizajes que con el tiempo miráis atrás y guardáis como oro en paño producto de esa trayectoria. El 3 es un número, ¿vale? Que pueden ser 2, puede ser 1, puede ser lo que o 8, los que os hayan salido. Así que, pues, adelante en el orden que queráis. Pues si quiere la compi. Vale, pues 3 anécdotas de nuestros inicios que impliquen una mirada colectiva, ¿no? O sea, que la que fue como el motor de una crisis, ¿no? De buscarme a mí, pero a otras compañeras para hacer el proyecto, que fue Gaia, como que lo pone todo en marcha, empezamos a ver si nos llevábamos bien antes de hacer una cooperativa, hicimos un Dragon Dreaming, otra de las socias quería hacer una constelación sobre empresas, una constelación. Hicimos como de distintos trabajos personales para ver si cuajábamos, ¿no? Y el día que íbamos a coger el local, un 15 de enero, a firmar, el día de antes, el 14, la tercera socia dice que no entra, que no firma, después de un trabajo hecho de 1 año y medio. Y con 3 estaban hechos todos los cálculos y sin 3 no se podía hacer una cooperativa. Y teníamos un alquiler que era como un chollo y bueno, es una anécdota del inicio que así entró Alberta, ¿no? Otra de las gines, como que enseguida, que ella estaba también en la búsqueda, pero iba a ser una colaboradora, no iba a ser una socia, dijo sí, 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 sí. Y bueno, luego Alberta muy pocos meses dejó su trabajo, que trabajaba como ginecóloga en el IBI, y fue así como de esas cosas así como de flechazo de los inicios, o sea, que siempre pensamos, sin su valentía, sin su seguir su intuición, es verdad que tenía el dinero, porque tenía un trabajo, pero podía haber dicho no y no haberse enamorado con nosotras, que a veces pasa esto. Entonces, una anécdota fuerte del inicio. La otra, que a veces cuesta como un poquito más de contar, como el miedo, ¿no? O sea, como cuando nos íbamos a inaugurar y todo, el no tener referentes, ¿no? O sea, es una anécdota de inicio, pero lo de palos de ciega que hemos dado, qué difícil es hacer otra cosa si no quieres hacer una estructura capitalista y patriarcal. Y no sé si es un poco como la crianza, como ser mamá o papá, que coges este camino, no te funciona, tienes que recular y probar este otro, y regular y probar este otro hasta que ves lo que funciona, ¿no? Y otra anécdota del principio, nos juntamos las 3 el mismo día. Yo es que soy bastante poco esotérica, pero es la realidad de lo que pasó, que llámalo mezcla de superstición, de todo. Un amigo mío había montado una escuela de yoga y le había ido súper bien, y yo quería regalarle a la cooperativa, consultar con un astrólogo védico qué día inaugurábamos el proyecto. Esto les da mucha vergüenza a mis compañeras que son médicas que yo lo cuente, pero es la realidad. Y entonces este señor nos hizo todo un estudio y nos dijo tal día, tal hora, y luego con la gente, pero formar las 3 socias, hacéis una meditación, un ritual y tal. Y lo hicimos, fue muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y siempre decimos que ahí
fluyó todo mucho, ¿vale? Porque ahí decidimos colores corporativos, a qué le íbamos a encargar el logo. Después de esa meditación, enseguida nos encontramos a gusto con el nombre, ¿no? Y entonces, bueno, hay quien dice que esa es otra de las bienaventuranzas que tiene Centro Empatía, que yo quisiera regalarle lo del astrólogo. Así, 3 cosas de los inicios, mucho curro, pero mucha ilusión, ¿no? Como cuando estás ahí en crianza, en enamoramiento o algo así. Y, y bueno, pues una sorpresa cuando todo parece que está perdido y no hay salida, alguien con su pasión y su valentía decide que se mete y no había sido la que había estado haciendo todo el trabajo anterior. Y en vuestro caso, Irene, así anécdotas de los inicios. Bueno, nosotras la principal anécdota es la del día de San Juan, ¿no? Ese día es que para nosotras todavía nos pone la piel de gallina porque yo recuerdo que yo ese día estaba en el mercado, además en Málaga, un día de San Juan, que ya es verano, y estaba al sol, yo no bebí agua en todo el día, no fui al baño todo el día, no comí, no nada, simplemente estaba allí como diciendo, ¿qué está pasando? Y claro, eso para nosotras fue como, claro, estábamos para cerrar, entonces imaginaros cuando vimos que podíamos juntas, aportando ideas y viendo cómo sacar eso adelante, al final ese momento de rozar un poquito ese éxito, dice, jolín, ¿no? Aquel día fue brutal. Luego recordamos también muchísimo aquí, que de hecho lo comentamos bastante a menudo, el día que nos llegó uno de los mayores retos a nivel de producción y a nivel de todo, ¿no? De reto profesional, que fue el día que Lafayette, que es un grupo grande de Francia, que está apostando por sostenibilidad, ¿no? Es como un Corte Inglés, pero en Francia. Y bueno, y ojalá lo hicieran aquí como allí, pero sí que ellos tienen un objetivo de producción sostenible, y contaron con nosotras para darle visibilidad al proyecto y a la marca. Claro, ¿qué pasa? Que esta gente pues no se anda con chiquitas y cuando nos soltaron la propuesta, nos quedamos como diciendo, esto no lo podemos hacer nosotras, esto no tenemos capacidad, ¿no? No podemos hacerlo, y además nos llegó en plena pandemia también y fue como, es que no. Y no quitamos el miedo y nos miramos todas y dijimos, ¿cómo que no? Sí, sí que podemos, vamos a hacerlo, ¿no? Y fue durísimo, fue súper duro, fue un currazo, pero recordamos el día que los bolsos se fueron en un camión para Francia. Estábamos todas llorando, bueno, ese día estábamos todas bailando en el taller, emocionadas, flipando, ¿no? Y cuando se montaron los bolsos en ese camión y además iban en un palé porque los teníamos que paletizar y tal. Cuando vimos así elevarse el palé, rollo Semana Santero total, ¿no? Fue para nosotras como, y con el We Are the Champions sonando en el taller, fue como algo que nos emocionó bastante porque nos dimos cuenta de que eso era un Everest para nosotras, pero que juntas lo hicimos, ¿no? Y fue una sensación brutal. Y bueno, y como, no sé, como otro recuerdo importante que creo que nos va a marcar para siempre es lo que he contado antes de la comunidad, de que el sentimiento colectivo en nuestro caso va más allá, de que tenemos una familia de bien hechas cada vez más grande, que eso nos flipa, ¿no? Que hayan entendido nuestro concepto, lo que queremos transmitir y que se sientan parte de la familia, nos parece increíble. Eso nos lo llevamos ya para siempre. Muy bien. Y le damos ahora a las 3 situaciones difíciles. Sí, 3 situaciones difíciles. Una probablemente darnos cuenta en el proceso de facilitación que tratábamos mucho mejor a las que querían entrar y las maternábamos y teníamos muchas mejores condiciones para ellas de conciliación y de vida y de comprensión que para nosotras mismas, las propias fundadoras. Eso fue una situación difícil, ¿no? De ver en el proceso, ¿no? Cómo te hablas, lo que te exiges, por qué casi íbamos a regalar la empresa, ¿no? Nosotros habíamos puesto una inversión inicial casi de
17.000 euros entre Alberta, Gaia y yo. Alguna parte pudimos recuperar gracias a unas subvenciones del ayuntamiento, pero vamos, el monto total fueron que no recuperamos 10.000 euros. Ahora está como vamos a recuperar esa inversión inicial, pero casi como que nos tenía que hacer ver la facilitadora que con tal de que entrara gente y de ser un proyecto colectivo, casi como que íbamos a regalar la empresa, ¿no? Todo lo que nos había costado y no valorarnos a nosotras y no valorarlo lo opuesto. Y sí que fue difícil, fue un momento difícil, ¿no? En cuanto pues empezamos a poner límites y condiciones de trabajo para entrar y un año de trabajo voluntario, como habíamos echado nosotras previas, y había compañeras que solo querían recibir pero no dar y se desmarcaron del proyecto, pues fue difícil y doloroso. La segunda situación difícil que tiene que ver entre las socias fue que nosotras por un error habíamos decidido que las administradoras iban a ser mancomunadas. Esto significa no solidarias, ¿vale? O sea, no es que Gaia tiene una firma y Alberta tiene una firma, sino que las dos tienen que firmar las nóminas, los pagos que hacen y tal. Estábamos teniendo un problema con el tipo que nos hacía la web, y había mucho trabajo invertido, yo entiendo, por parte de Alberta y Elena detrás, pero él como que nos chantajeó y nos amenazó que si no se hacía un pago no se colgaba la web. Y yo puse como un veto de que hasta que no lo colgara yo no quería que se realizara el pago. Y otra de las socias también. Y en este caso fue Alberta, podía haber pasado a otra socia que usó su manera para pagarle de forma que las otras no nos enteráramos, ¿no? De forma solidaria, aprovechándose de este resquicio legal que había sido un error. Y esto supuso una dificultad grande, o sea, tener que activar el protocolo de resolución de conflictos que tenemos, tener que hacer muchas sesiones con una facilitadora para poder volver a restablecer la confianza, poder cambiar enseguida los estatutos para que fueran mancomunados y no confiarnos de la gente. Y bueno, una situación difícil, pero también agradecidas a que quien nos acompañó al inicio del proceso nos dijo que teníamos que pensar todo, cómo activar todo para cuando estuviéramos desenamoradas. Y llegó el desenamoramiento. Yo además me enteré de la peor manera posible. El día que entraba Elena de socia nueva a la cooperativa, en el notario me enteré que había pagado a este tal Elías. Y claro, no podía jorobarle la celebración a Elena y ser contenta y haberme enterado que sentía una traición brutal de una socia que por miedo había incumplido un acuerdo interno. Y bueno, luego salió bien, pero ha sido una situación así, bueno, difícil de la COPE. Y en vuestro caso, Irene. Bueno, nosotras, bueno, aparte de todos los problemas que ya hemos contado y tal, hombre, la situación actual es la más grave, ¿no? Pero al final es todo visto un poco pues desde lo que está contando la compi. Nosotros nos hemos encontrado quizá con dos problemas o dos situaciones muy difíciles a nivel equipo, ¿no? Y a nivel colectividad. La primera fue cuando realmente vimos que quizás no todas las miembros del equipo teníamos el mismo objetivo, y ahí es donde vienen un poco los problemas, ¿no? Hubo que tomar decisiones y fue un momento muy complicado en el que tienes que tomar una decisión en equipo y es difícil porque hay que tomarla y no todo el mundo lo ve igual, ¿no? Entonces ahí es donde son procesos que se dilatan mucho, que requieren muchísima meditación y que siempre tienen perspectiva. Entonces, bueno, nos costó muchísimo tomar decisiones para que el equipo estuviera bien y para que todo fluyera siempre pensando en la bien hecha, no en el interés individual, ¿no? Eso se ha repetido un poco ahora con nuestra situación actual. Obviamente la solidaridad de todas las miembros del equipo con el proyecto era necesario y había que ver qué
puede aportar cada una o cómo lo podemos hacer para salvar un poco el proyecto, salir un poco de la situación en la que estamos y poder enfrentar una nueva fase, ¿no? Y está siendo muy difícil. Lo que pasa es que yo siempre lo diré, en La Bien Hecha, de alguna manera, el equipo que hay aquí no es normal, porque al final siempre La Bien Hecha se pone en el punto de mira, ¿no? Y hacemos todo lo posible para que todo vaya a mejor, sacrificando lo que haya que sacrificar. Así que, bueno, pero como situaciones difíciles, independientemente ya de pandemia, del dinero, de la financiación y todo eso, es el gestionar ese equipo, ¿no? Ese colectivo y esas decisiones que pueden, pues como decía también la compañera, pueden provocar desenamoramientos o pueden... Es complicado, y más en un equipo de 11. Y los aprendizajes así después de estos, ¿no?, aspectos como más gustosos y más difíciles que nos habéis compartido, ¿cuáles serían esos aprendizajes que os lleváis, que pensáis que ayudan a impulsar? Yo sacaba y compartía con las compis antes de venir a esta reunión 3 aprendizajes de oro. Uno, equilibrar un poco más lo relacional con lo empresarial en un proyecto de mujeres para no llevarlo todo tan a lo personal. O sea, saber que juntamos, nos vamos a un spa, celebramos, hacemos esta parte que en nuestra COPE nos cuesta un poco, tengo que decir, pero que cada vez que la hacemos más nos alegramos de hacer, pero también desde el inicio haber puesto como un poco esto más equilibrado, ¿no? Hacer unos acuerdos claros y explícitos de que lo que pasa a nivel empresarial y lo que pasa a nivel de cooperativa, porque es una empresa social, pero nosotras sí que la vivimos como una empresa, dejar de hablar de esta terminología familia, que nos lleva a unos referentes ya muy jerárquicos, a hablar de somos como una familia, somos como una casa, y esto pasa mucho en los proyectos de mujeres, pero también en el nuestro. Y entonces es verdad que queremos cuidarnos y cuidar lo relacional y tal, pero el aprendizaje es desde el inicio haberle puesto un poco a la estructura organizativa, a la estructura financiera, a esta parte más de viabilidad, ¿no? También tan pasión como a la otra. Otro aprendizaje es que es difícil luego que entre gente nueva a un mismo nivel porque están los rangos y las fundadoras siempre, bueno, nosotras tenemos ese anhelo, ¿no? O sea, cuando visualizamos la COPE no nos vemos solo 4, a veces dependiendo de quién, pero se ven 8 o 10. Yo veo otras cooperativas, sobre todo en Cataluña, que funcionan muy bien con un modelo de 10, porque también si tú quieres crecer necesitas más trabajo, más implicación, más gente tirando de esa empresa social. Pero luego cuando haya una trayectoria de todo lo que ha supuesto el arranque y luego hay gente que se quiere meter, es difícil el acople. Entonces yo, si tuviera que decirle a alguien, desde el inicio mejor ser, no iros a lo mínimo, a 3, a 4, a 6, a 8 o a 10, que luego hay gente que se puede ir, pero los arranques, que es cuando más fuerza de trabajo, de pasión, de pensamiento, de colectivo se necesita, nosotras ahora pensaríamos que si tuviéramos que dar marcha atrás en Centro Empatía, en vez de buscar ser 3 socias, hubiéramos buscado ser 6, ¿no? Así como un aprendizaje, ¿no? Y luego también la otra aprendizaje que vemos es que lo hemos hecho mucho todo do it yourself y que hubiera estado bien, o sea, aparte de ese asesoramiento, que se poder haber contemplado en el plan inicial de inversión alguien, igual que hemos hecho con el trabajo de facilitación, una partida económica para que nos hubiera ayudado más con la estructura organizativa y financiera y económica, ¿no? Esas son como 3 aprendizajes que guardamos así como oro en paño para si hay otra gente que quiera hacer proyectos colectivos. Y ya, este es un apunte mío personal, no hablo como Centro Empatía, sino como Tania, que a veces parece como que es más mogollón, burocrático y tal, y no sé qué, pero ser cooperativista, estar en un proyecto colectivo tiene un montón de ventajas, ¿eh? O sea, si yo tengo que hablaros que yo he vivido las 2 etapas, no solo te vas a sentir más cuidada, vas a repartir más gastos fijos, vas a poder tener mayor conciliación, porque una autónoma es el peor engaño
que yo decía siempre en otra vida me pido no ser autónoma, y aunque siendo cooperativista curras y curras mucho y es tu proyecto, siendo autónoma es que te autoexplotas a un nivel que nadie lo sabe. Tú limpias, tú haces la contabilidad, y es que eso es un cansancio físico y mental. Aquí por lo menos no solo los gastos los compartimos entre 9, ¿no? O entre 11 o entre 12, sino que, no sé, es un proyecto como colaborativo que aporta mucha diversidad de miradas cuando hay un problema. Que una vez es a sí misma se ve muy mal. Entonces la gente es, ¡guau! Qué difícil es hacer una cooperativa, y joder, la inversión. Sí, pero por ejemplo tiene subvenciones, nosotras todavía seguimos todos los años pidiéndola, ¿no? Entonces, a veces ponemos la mirada en la carencia, en lo que no hay o en lo que es muy difícil y no en lo que hay. Y esto nos pasa también a veces en los proyectos de mujeres o en los proyectos de economía social. Entonces, a mí, no sé, en un momento dado digo, pues yo quiero contar todo lo que hay y todo lo positivo que hay. Estar en una cooperativa frente al do it yourself o ser autónoma o no pensar casi o no poder pensar con otras o ir así con la lengua fuera todo el día. Y en vuestro caso, Irene, ¿cuáles dirías que son esos aprendizajes? Pues coincidimos en prácticamente todos, porque el primero que teníamos apuntado precisamente es el de la gestión emocional, ¿no? En nuestro caso, además, se suma que La Bien Hecha es un proyecto súper pasional y aquí lo vivimos a la tremenda todo. Aquí en el taller es donde más se ríe y donde más se llora del mundo mundial, pero para bien, ¿no? Porque son retos muy grandes, ¿no? Y no lo tomamos como, al final, como algo muy personal. Y llega un momento en el que es realmente difícil separar. Yo, de hecho, no lo consigo. Es que yo no consigo separar la Bien Hecha como algo profesional y no llevármelo a lo personal, ¿no? Es que es imposible y creo que para todas las miembros del equipo igual. Entonces, el tema de la gestión emocional es algo que hay que trabajar. Y dentro de eso destacó el tema de la comunicación. Es necesario comunicarse a todas las escalas. Es importante que entre unas y otras, oye, pasa esto, oye, no pasa esto, oye, esto, todo, ¿no? Incluso a nivel organizativo, pero también emocionalmente. Es súper importante si se quiere tener una relación sana, ¿no? A veces creo que aquí dentro y fuera, a veces no decimos las cosas porque nos da cosilla o por lo que sea, y oye, que a veces es mejor tener esa conversación que puede resultar un poco tensa, ¿no? Pero para construir una relación sana. Y es súper importante. Luego, por otro lado, destacamos también la planificación, que en nuestro caso ha sido siempre un desastre, por mala suerte o no, pero planificar es totalmente necesario. No se puede ir sin rumbo ni como pollo sin cabeza, porque obviamente así sí que vas a dar palos de ciego a lo bestia, ¿no? Y por último, más de lo que ha dicho la compi, nosotras hemos sido todos siempre do it yourself y oye, pues hasta cierto punto lo hemos hecho muy bien, pero aquí ninguna sabe de finanzas, ni de empresariales, ni de rentabilidad. Entonces, bueno, nosotras nos arrepentimos muchísimo de no haber recurrido a asesoramiento especializado antes. Incluso creo que al principio, ¿no? Cuando estás empezando, bien no recurres a ese asesoramiento porque supone una inversión, o si intentas hacerlo a nivel público porque a veces no siempre es fácil, ¿no? Que te admitan un proyecto o lo que sea. Pero sea como sea, mi mayor petición a todo el que esté emprendiendo es que de verdad pida ayuda y se asesore bien. Aunque eso requiera algo de inversión, ¿no? Que se refleje también como gasto o lo que sea, pero que se asesoren porque creemos que sabemos hacerlo todo y de repente te puedes ver en una situación que se te va de las manos, ¿no? Vale. Y antes de pasar así al último bloque, Tania, lo has mencionado así en tu aportación,
Pero sí que queríamos preguntaros, porque también es algo que nos preocupa, la parte de la conciliación, ¿no? O sea, que muchas veces cuando inicias un proyecto, cuando emprendes, cuando arrancas, es como que el proyecto se come tu vida, y sí que nos gustaría saber qué fórmulas, qué estrategias ponéis en marcha ese nivel de conciliación y cuidados dentro de vuestras empresas, de vuestros proyectos, para, pues eso, para no morir en el intento. Nosotras, esto sé que va a sonar un poco raro, pero como acuerpamos todo mucho, y Gaia y yo estamos ya muy cerquita a los 50, el climaterio nos ayuda. Entonces, al ponernos límites a nosotras y ver cómo nos cuidamos nosotras, las otras dos socias, que son un poco más jóvenes, que están en otros momentos vitales, lo agradecen, ¿no? Porque con la edad, cuando llevas muchos años de curro, vas colocando, ¿no? Pero siempre hemos tenido claro que entre la visión del proyecto no estaba matarnos para trabajar. O sea, es como que para nosotras la sostenibilidad, y tiene que ver dentro también de ser una empresa social, pasaba también por la formación, por las sesiones clínicas. Nosotras hemos montado esto para hacer un trabajo grupal, y para eso tiene que ser rentable, para que tengamos dinero para poder juntarnos para hablar de la paciente. Entonces, cuidamos mucho esos aspectos, ¿no? Pues las horas de reuniones, las que no tenemos hijos e hijas nos adaptamos. O sea, yo creo que somos de las únicas cooperativas que hacen reunión de 8 a 10 de la mañana, en nuestra reunión de gestión, una vez al mes. Yo, por ejemplo, soy de las socias que se ha negado a hacer las reuniones a la hora de la comida, que es una cosa que pasa mucho en las cooperativas de mujeres, y en eso me acompaña Elena, la nutricionista. Las horas de la comida son horas de encuentro. Intentamos una vez al trimestre, cuando hacemos esta reunión, ya sea de planificación o de evaluación o de gestión, juntarnos a comer, y que haya mínimo 4 encuentros al año que sean lúdicos, festivos. Por ejemplo, el día 2, que cumplimos 4 años, nos vamos a una escape room y a cenar juntas. En junio solemos hacer una quedada así con colaboradores, pacientes, comunidad amplia de gente, en plan, bueno, pues un poco fiesta, encuentro. Y ya os digo, más o menos una vez al trimestre buscar un ratito de espacio, pues si nos vamos un día a pasar el campo, o una de las sesiones la hemos hecho en mi casa en Zarzalejo, pero luego toda la tarde nos vamos a hacer una rutita, cuidar eso un poco. Ya te digo, que cuando hacemos facilitación externa, lo que más nos cuesta es celebrar y valorar nuestros logros. O sea, yo qué sé, de repente hacemos no sé qué, pues como las compañeras lo de Francia. Entonces sí, lo hemos hecho, pero luego nos cuesta ahí como darle el énfasis, ¿no? Pero bueno, nosotras lo intentamos bastante, tenemos claro que no queremos ampliar, y luego cada una tiene un poco su modelo según su momento vital. Yo, por ejemplo, desde hace ya un año estoy trabajando, no trabajo los viernes, solo trabajo de lunes a jueves. Eso sí, la jornada como belga, 40 horas, pero me la he concentrado para tener 3 días porque el cuerpo me lo pide. ¿Y qué más cosas? Ah, sí, desde el inicio del proyecto, Gaia y yo siempre decíamos, y yo creo que ahora Elena y Alberta se han apuntado también, que nosotros queríamos tener una COPE para, en 5 o 6 años, ya vamos para 4 de COPE, que una diga, me voy 3 meses a Nepal, que voy a ayudar allí a partos, y que la COPE lo pudiera sostener. No pagarle un sueldo, pero que lo pudiera sostener, ¿no? Entonces, siempre que metemos nuestra planificación, nuestras reservas y tal, está ese anhelo, ¿no?, de que el proyecto también colectivo pueda en algún momento sostener algún sabático. O sea, yo no aporto, pero no me pagáis, pero puedo seguir estando aquí, ¿no? Un poco, no sé, desde los inicios está un poco así. Pero la sostenibilidad emocional, grupal, ecológica y desde el punto de vista relacional, para nosotras es clave en un proyecto de economía social. Y en vuestro caso, Irene, ¿cómo conciliáis? ¿Cómo os cuidáis? Bueno, nosotras antes teníamos un horario bastante comercial, y lo primero que dijimos es, a ver, esto no tiene ningún sentido, hay que
hay que reducir este horario como sea. Y aquí ya desde hace tiempo se trabaja de 7 a 3 y la verdad que estamos bastante contentas con esto, ¿no? Porque te permite organizarte de otra manera y a lo tonto no tienes la tarde libre, ¿no? Completamente. Sí que es verdad que, bueno, Marta y yo, que somos las que más responsabilidad tenemos y Cristi también. Marta y yo ahora con todo, bueno, realmente desde pandemia es verdad que esto en nuestro caso lo sacrificamos bastante y muchas veces lo decimos, ¿no? De oye, esto no puede ser porque realmente nos estamos saltando ese valor principal que la Bienhecha promueve, ¿no? Pero también es verdad que tenemos una situación un poco extrema ahora mismo y estamos sacrificando, Marta y yo ahora mismo doblamos jornada, o sea, nosotras empezamos a las 7 y acabamos a las 7, 8, pero bueno, también lo hacemos por el proyecto y por lo menos lo hacemos 2 o 3, no todas, ¿no? Creo que también otro de los aspectos que destaco de la Bienhecha es la flexibilidad. Muchas de nosotras tenemos otros proyectos fuera o artísticos o profesionales o personales, lo que sea. Entonces, bueno, aquí no hay ningún tipo de problema en organizarse y, oye, pues si se hace un rodaje, si se hace cualquier otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, pues estoy pensando en rodajes porque Sol hace rodajes o porque, en fin, nos podemos organizar y no hay ningún tipo de problema. Al final la Bienhecha también intenta fomentar ese emprendimiento femenino, ¿no? Y potenciar el papel de la mujer y para eso creo que es nuestra responsabilidad también que cualquier motivación que pueda haber fuera se empuje, ¿no? No se coarte, al revés. Bueno, como a nivel de celebraciones y de eso a nosotras se nos da muy bien, la verdad, de celebrar. Aquí celebramos en cualquier momento cualquier cosa. Pero bueno, sí que es verdad que como días clave, nosotros en nuestro calendario el 8M no se trabaja, por supuesto. A nosotras tampoco. Claro, el 8M aquí se cierra, me da igual todo. Y bueno, nuestro cumple también, que es el 23 de junio, que también ese día suele molar también mucho. Y bueno, pues ya luego lo típico en Navidad y en verano, ¿no? En Navidad siempre nos gusta mucho, hacemos nuestro amigo invisible particular, nuestro amigo invisible o nuestra amiga invisible bien hecha, y la verdad que ese día siempre hay lágrimas, de mucho abrazo, de mucho... Es un momento que nos encanta. Y bueno, cositas así la verdad que hacemos muchas y también las improvisamos, o sea que no... En ese sentido, nosotras, ya sé que está mal dicho lo de familia, pero es que nos sentimos un poco así, ¿no? Es cuando surge de verdad esa parte emocional y esa parte de pertenencia a todo esto que está guay. Lo que pasa es que luego hay que separarla de la otra, ¿no? De momento, claro, nosotras de las 11 que somos, sí que hay 2 que son mamás. Lo que pasa que, bueno, que en ambos casos ya son hijos adolescentes, entonces, bueno, pues la conciliación ahí con el horario, digamos que lo llevan relativamente bien, ¿no? Quizás Sol, que sí que es mamá su hija, si no me equivoco, tiene 15, entonces, o 16, entonces, bueno, pues todavía es dependiente, ¿no? Y pueden pasar cosas y como decía antes, es que todo eso es totalmente entendible y flexible. Si hay que salir corriendo, se sale corriendo. Nosotras en ese sentido, la verdad que sin problema, nos organizamos entre nosotras y ya está. Muy bien, y para entrar ya en la última parte que nos gustaba como mirar hacia los retos, ¿no? Nos gustaba primero saber dónde estáis, hacia dónde camináis, cuáles son esos retos que tenéis por delante y luego si tenéis algún otro proyecto colectivo en el que os miráis, que os inspira, un poco que os acompaña. Pues a ver, nosotras nos gustaría mucho ser como COS, que es una cooperativa sanitaria en Barcelona.
y nos gustaría crecer, nos inspira, nos miramos en algún otro proyecto de mujeres, sabiendo que luego los modelos como son muy personales, muy locales, muy de cada zona, muy de contexto, pero bueno, sí que siempre hay como un referente de tener una cooperativa sanitaria que ellos tienen unos precios sociales porque tienen una generación tipo mutua, que las familias pagan un poquito cada mes y tienen desde atención dental, atención psicológica y cumplen un amplio abanico, ¿no?, de lo que es una salud integral. Entonces, para nosotras sí que es un poco inspirador, ¿no?, cuando pensamos, ¿no? No tanto esta gente que hace como mucha marca. Nosotras no tenemos, o sea, no es porque Centro Empatía no tenga clarísimo su visión y su misión y quiera ser, pero ¿sabéis? Esta tendencia más productivista de crecer, 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 a costa de aumentar mucho los gastos fijos, el local, la apariencia, el Instagramer, ¿no? Pues alguien nos preguntaba, ¿no? ¿Pero vosotros queréis ser como fulanita o como, bueno, pues otros profesionales sanitarios referentes? Y ese es no mucho nuestro perfil, la verdad. Buscamos otra cosa que tenga más que ver con ir el poquito a poco. Y en esto sí que hacia donde caminamos es hacia aumentar la cooperativa, las cooperativistas, a poder tener un local más amplio y aumentar un poco las profesionales, ¿no? Pues una psiquiatra, una endocrina, una pediatra. Esto es un poco algo que a nosotras de aquí a 4 años pues nos gustaría también, ¿no? ¿Y vosotras, Irene? Bueno, nosotras como reto a cortísimo plazo es el de bueno, salir de este hoyo, ¿no? Y poder encontrar esa rentabilidad ya. O sea, más que encontrarla, poder llevarla a la práctica. Es decir, que solucionemos nuestro problema de financiación ahora mismo. Por suerte tenemos un montón de puertas abiertas ahora mismo encima de la mesa. Lo que pasa que, claro, que para nosotras de alguna manera es difícil tomar la decisión porque siempre hay un pero, ¿no? Y tenemos claro que en nuestro caso los valores están blindados, con lo cual no es complicadillo, pero ese es el principal reto, estabilizarnos, ¿no? El conseguir entrar en una fase un poco en la que sí que podamos, pues eso, planificarnos y hacer las cosas ya bien. Y luego como reto a largo plazo y como sueño, quizá, sabemos que es un sueño palpable porque se puede empezar muy poquito a poco, es al final el de poder devolverle a la sociedad lo que creemos que merece, ¿no? Con esa labor social, ¿no? Nos encantaría poder abrir el taller a formación, a mujeres en peligro de exclusión, que puedan aprender, formarse, que puedan participar de nuestras actividades, que puedan al final formar parte de la bien hecha, ¿no? Y le podamos aportar algo a la sociedad en general, pero a la mujer en concreto. No sé, al final tener capacidad económica también como para poder generar más colaboraciones o sinergias con ONGs con las que colaboramos ahora mismo mínimamente, pero que no es insignificante, ¿no? Todavía no tenemos esa capacidad, por desgracia, pero bueno, aquí en Andalucía hay muchos movimientos y a nivel local se está haciendo muy, muy bien, ¿no? En Málaga en concreto hay un montón de proyectos feministas que lo están haciendo súper guay. O ya algo así que haya podido resonar más, están, bueno, pues las jornaleras en Huelva, ¿no? Y que, jolín, que podamos hacer algo, que podamos ayudar a eso. Ese sería nuestro objetivo y donde yo creo que ahí nos quedaríamos satisfechas de verdad. Muy bien. Y aunque ya han salido un montón de cosas y seguro que las compañeras que están escuchando se habrán anotado un montón de ideas, pero si tuvieses que compartir 3 recomendaciones, 3 ideas para proyectos que están empezando y que quieran emprender en colectivo, ¿cuáles serían? Tania ya apuntaba uno antes, ¿no? Que es empezar... Pero bueno, las tengo aquí apuntadas, así que las refresco. Para mí, hacer un estudio de viabilidad y una asesoría especializada, organizativa y
y económica o financiera. Y dentro de esto pongo tener recursos para aguantar 2 años y minimizar los gastos fijos. Porque esto es algo que no es solo mío, que hemos hablado con las compañeras. ¿Por qué minimizar los gastos fijos? Porque alguna vez conocemos a alguna mujer emprendedora o algún proyecto colectivo que se les ha ido todo el dinero en pagar entre una sola persona o dos un alquiler, ¿no? O una persona asalariada. Entonces, cuando tú haces los proyectos tienes que ver con qué fuerza de trabajo cuentas, con qué recursos para aguantar hasta que una empresa más o menos es viable, que pueden ser los 2 años o así, con qué vas a cubrir esos costes, ¿no? Si no generas. Entonces, esto es como también una recomendación. Hay muchísimas mujeres, yo cuando he ido a otras charlas que a veces me invitaban de Mares, que todo el dinero de, por ejemplo, de rentabilizar su paro, se lo iban a gastar para dárselo a un casero, sin saber si el producto, no sé, como que a mí esas cosas me dan un poquillo de pena, ¿no? El no verlo. Luego, perseverar, que parece una cosa como tonta, también lo ha comentado la compañera de Málaga, pero yo creo que para ser emprendedores las mujeres sabemos de perseverar, perseverar en el abrazo, en la pasión, en la vocación, en el sueño, o sea, con sentido, pero que hay que ser un poco resiliente, resistente para ser emprendedora. Si tú ves que esa característica no es tuya y no te puedes juntar con otras que por lo menos 2 o 3 sean muy perseverantes, y difícil como para emprender, ¿no? Y luego la otra y para mí menos importante, aunque he dicho también lo de equilibrar, yo sí a alguien que quiera emprender en colectivo le recomendaría hacer trabajo de grupo antes, ya sea con esta técnica que he mencionado, el Dragon Dreaming, ya sea trabajo de facilitación, ya sea trabajo mucho creativo, de hemisferio derecho, trabajo relacional, con distintas técnicas, ¿no? Hay distintos profesionales que te ayudan a soñar el proyecto, ¿no? Igual que decimos la recomendación fundamental, viabilidad y una asesoría externa para la estructura económica, ¿no? Pues cuáles van a ser las misiones, los valores, pero no desde un punto de vista intelectual. Si tú llevas tu pasión y tu vocación al trabajo y vas a hacer del trabajo tu vida, que eso es un poco ser cooperativista y ser sociedad de trabajo de una cooperativa, por lo menos estar alineada con tu misión de vida y con tus valores. Entonces, ese trabajo personal, que no tiene por qué ser de un año, que puede ser rápido, corto, pero es un trabajo profundo y creativo, no descuidarlo. Yo se lo recomendaría a todo el mundo. Pues ¿Voy yo? dale. Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Yo el primer consejo es realmente el asesoramiento. Creo que es súper importante porque yo ahora veo mi plan de negocio inicial y digo, madre mía, si esto lo hubieran cogido lo que, lo que debían cogerlo. No, en serio, el asesoramiento es súper importante y creemos que es muy difícil acceder, pero se puede conseguir incluso de manera pública, ¿no? En todas las comunidades hay organismos que ayudan con esto y a lo mejor te puede costar más tiempo porque no es lo mismo que pagar un privado ahí o lo que sea, pero asesoramiento, sea como sea, pero asesoramiento. Y una vez que tenemos ese asesoramiento, ese plan. Pero yo en el plan destacaría la proyección de escenarios, ¿no? De posibles escenarios, porque siempre hay que proyectar creo que siempre hay que proyectar un escenario A, un B y un C. Es decir, las cosas no siempre van a salir como tú quieres, entonces siempre tienes que tener un plan por si lo otro no sale. Y hay que intentar proyectar ese escenario de una manera muy realista, para lo cual vas a necesitar el asesoramiento anterior, ¿no? Ya como un mantra, aquí nosotras no tomamos decisiones sin consensuarla mínimo 3 veces. Es decir, ¿es realmente necesario tomar esta decisión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque
lo que hoy te parece una cosa que puede ser importante, pasado mañana no lo es tanto, ¿no? Y esto está muy relacionado también con lo que decía la compi de la contención de gastos, ¿no? Muchas veces a lo mejor te agobias y dices, oye, necesitamos esto, o necesitamos ayuda con esto, o contratar a alguien, o lo que sea. No, piénsalo varias veces porque a lo mejor no es necesario, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en lo de contener gastos. A lo tonto, nosotras si miramos atrás, hay un montón de gastos que decimos ahora, pero bueno, ¿y esto por qué? Esto era totalmente innecesario, o lo podríamos haber hecho de otra manera. Entonces, es muy importante, ¿no? Al principio, en este sentido, también me pasa a mí que llega mucha gente o que nos llega mucha gente que quiere producir su marca y quiere hacer algo y empieza como muy a lo grande, ¿no? De no, yo voy a gastarme una barbaridad en esto y en marketing y en las marcas y en tal. Y es como que no es necesario. O sea, primero empieza por lo poquito, empieza por testear tu producto, empieza por hacer una producción pequeñita. No, yo quiero hacer 500 unidades. No es necesario. Entonces vamos a contener siempre y a no poner en riesgo lo que tengamos como reserva o como inversión. Y esto, otra cosa que puedo añadir, que aquí lo hacemos bastante, es la idea de sacrificar el corto por el largo. Es decir, las cosas no van a llegar ya. Y en ese sentido entra un poco también la perseverancia que comentaba la compi. Nos entra un poco esa ansiedad de querer solucionar las cosas cuanto antes o de que nos venimos abajo porque las cosas no llegan en el tiempo que necesitamos, pero necesitamos tener una visión un poco a largo plazo, ¿no? Y para eso hay que sacrificar un poco el corto. Casi, vamos, en nuestro caso por lo menos casi siempre hemos tenido que sacrificar el corto por el largo, hablando siempre de una manera coherente y realista, ¿no? Obviamente no puedes estar, o sea, 5 años no es corto plazo, me refiero a que el primer y el segundo año hay que sacrificarlo casi siempre, de alguna manera, ¿no? Y creo que por ahí me quedo. Muy bien. Pues nada, yo tengo la sensación de que os hemos exprimido ahí un montón y bueno, habéis compartido yo creo que un montón de ideas interesantes sobre las que seguir trabajando. Sí que me gustaría dar la oportunidad a las compañeras que siguen ahí detrás de la pantalla o al otro lado, por si, bueno, por si alguna queréis abrir vuestro micro, lanzar alguna pregunta. Si no podéis hacerlo directamente, podéis utilizar el chat, pero es el momento de también que podáis hacer vuestras aportaciones. Hola, buenas. Hola, Ana. Hola. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, me ha parecido increíble. Deciros también que, bueno, yo tengo una socia, María, que hoy le ha sido imposible hacer el taller, se quedó con mucha pena, pero no ha podido ser. No sabéis la cantidad de buena... Me habéis estructurado mucho, cosas que quizá anticipas, así nosotras que estamos empezando y que partes de cero y te bullen las ideas, los posibles problemas, pero no sabes muy bien las palos de ciego, ¿no? Entonces, el que vosotras hayáis compartido con nosotras, bueno, en este caso hablo yo por mí, vuestra trayectoria, las dificultades, los aciertos, también el impulso, o sea, el motor de cada una de vuestras actividades, ¿no? Para mí ha sido fundamental, la verdad. Así que preguntas no se me ocurre ninguna porque la verdad que, vamos, durante todo el tiempo no habéis hecho nada más que, solucionar y darme respuesta a muchas cosas que tenía yo ahí en la recámara como preguntas. Así que, bueno, sobre todo, daros infinitas gracias y adelante, o sea que mucha suerte en vuestros proyectos. Gracias. Gracias. Hay 2 intervenciones por el chat, también así en esa línea. Arelis os da las gracias, muy interesante, muy interesante toda la charla. Gracias por contarnos vuestras experiencias, ha sido muy enriquecedor. Y Cristina también os da las gracias por todo lo compartido y por vuestra generosidad.
No sé si alguna otra de las que estáis por ahí queréis lanzar alguna otra pregunta o reflexión. Alba o Tatiana o Katy o Paloma. Hola, Katy, nos escribes, dices hola desde Espacio Vida. No sé si... Hola, lo siento, yo os agradezco mucho la sesión, pero ahora no puedo hacer preguntas. Gracias. Gracias, Paloma. Un regalazo escucharos. Bueno, chicas, muchas gracias. Muy bien. Que sirva también, ¿no? La experiencia con lo bueno y con las meteduras de pata para ver si esto les inspira a otra. No sé si darle... Ahí va. Bueno, otra, Katy también os agradece, os da las gracias por aquí, por el chat. Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, yo también os doy las gracias de nuevo. Ha sido un lujo escucharos y yo creo que tanto para las que ya llevamos camino recorrido como para las que inician habéis dado muchas pistas a las que mirar. Así que nada, pues si os parece lo dejamos aquí y a las compañeras que estáis ahí ya sabéis que los martes es el momento de encontrarnos y de compartir talleres como el de hoy, y a Tania y a Irene, pues nada, ya sabéis un poco dónde estamos y cualquier cosa en la que podamos echarle una mano a vuestros proyectos o a proyectos amigos o de otras amigas, pues aquí estamos. Así que nada, que tengáis un martes muy bonito. Gracias a todas. Gracias. Yo os despido con la frase de que vale mucho más ser cooperativista o emprendedora colectiva que autónoma. De verdad, esto si yo le tengo que dar a alguien la experiencia de vida, que llevo 10 años de una manera y ahora 4 de la otra. Lo tienes claro, ¿no? Lo tengo, pero clarísimo. Así que muchas gracias a todas. Un placer. Muchas gracias y mucho ánimo a todas también. Chao, Y chao. fuerza. Hasta luego.